Gala Cultural. Miren, ya les comentábamos, nos place recibir en el día de hoy a don Federico Fernández Díez, director de la obra cultural de la Fundación Universitaria Iberoamericana. Él viene de León, no en Nicaragua, sino en España. En España. Y bueno, a todo esto, pues, bienvenido sea usted aquí, a este Canal 4 RD, que se complace con su visita. Gracias. Un gran honor, doctor, gracias por aceptar la invitación. No, encantado. Y para hablarnos de las semanas de España, de la cultura de España. Y de la Fundación Universitaria Iberoamericana. Así es. Sí. Bueno, lo de leonés es de nacimiento, ¿eh? Yo estoy en Santander, en el norte de España, una ciudad preciosa, y tenemos allí la Universidad Uniatlántico, que entra dentro de la red de universidades de España. De todas maneras, yo soy director cultural y de la obra social. ¿De la universidad o de la fundación? De Funiver. Okay. Y por eso llevo ya 10 años viniendo por toda América, trayendo exposiciones de Goya, Dalí, Picasso y Miró. No he traído todavía ninguna otra cosa. En este momento hay grandes colecciones que están expuestas en varios países de América. Acaba de pasar la de Goya, Dalí, del Capricho al Disparate, que tuvo 54.000 visitantes en Quito. En Quito. Esta de Miró viene de Colombia, de Bogotá, y tuvo más de 22.000 visitantes en Colombia. Y tenemos otras colecciones como la Divina Comedia de Dalí, etc. Y esta es la primera vez que vengo yo a Santo Domingo, y espero que no sea la última, porque claro que no. Venimos a traer esta colección de Miró, que para mí fue una sorpresa, su enorme éxito, ¿eh? Sí. Estas son dos colecciones que tenía yo, son del año 74, 75. ¿Cuántas obras? Aquí me parece que son dos colecciones, me parece que en total son 54. ¿Que se van a exponer aquí en el país? Sí, en dos salas diferenciadas. Es que son dos series diferentes, que yo las uní, las ligué por un contenido que tienen juntas que no tendrían por separado. La del Canto del Sol es una gran obra. Es una obra exquisita que hizo la editorial Gustavo Gili por deseo expreso de Miró. Quiso ilustrar el concepto de San Francisco de Asís, que escrito en el poema El Canto de las Criaturas, que el Càntic del Sol le llamaron en catalán. Miró, hizo traducir ese cántico en italiano por un señor que es poeta y que lo pasó al catalán. Solo es un poema, porque ha habido una confusión siempre de que Josep Carner, que es el que escribe el prólogo a eso, había hecho una selección de texto de Francisco de Asís. No, es el poema de Francisco de Asís que se dice en las misas de los franciscanos y que es súper conocido también, en realidad. Y es una obra de arte, a mí, dando gracias a Dios por el sol, por la luna, por el agua, por el fuego, por la tierra. Un canto a la naturaleza, ¿no? Un agradecimiento a la naturaleza. Sí. Y a Dios, creador. A Dios. Sí, es eso. Pero eso lo tenía, Miró desde sus inicios. El amor por la naturaleza y por las cosas pequeñas de la naturaleza. Le decía que le interesaba más una brizna de hierba que una montaña. Dice, la montaña no nos deja ver, y en cambio en una brizna de hierba, en unas piedrecitas hay la resonancia del equilibrio del universo. Nos dan el mensaje de que todo está coordinado, está preparado, y se avanza a los ecologistas, se avanza a los más científicos, más que los ecologistas, a todo el problema actual del calentamiento global y demás, y al desarrollo sostenible. Es decir, en una de las presentaciones yo decía que Francisco de Asís, igual que Miró, no necesitaron de la ciencia para querer a las cosas creadas por Dios y tratar de mantener ese equilibrio. ¿Es Miró un autor, un artista mítico?
Curiosamente, sí, con lo difícil que es. O sea, porque en sus primeros cuadros era figurativo, más o menos personal, muy detallista, cosa que iba en contra de las teorías del arte entonces, a base de puntitos, rayitas, la masía, las cosas del pueblo, tal. Y a medida que evoluciona, va dejando eso y va buscando una metafísica, una manera de representar ese amor a la naturaleza, ese equilibrio a la naturaleza mediante símbolos de la mujer, de la luna y el pájaro, que es lo que une la madre, la madre es la mujer, pegada con los pies a la tierra, el pájaro que une la tierra con el cielo y el equilibrio de los astros, la luna, que representa ese orden cósmico que está hasta en lo más sencillo de la creación. Doctor. Eso es lo de San Francisco de Asís, luego la otra es muy diferente. Sí, a mí me gustaría que habláramos un poco de Joan Miró. No necesariamente todo el mundo conoce a Joan Miró. ¿Quién es Joan Miró? Colocado, ¿no?, en ese mundo tan amplio y tan rico en tradición pictórica como es España. Sí, curioso, Joan Miró rompe la tradición. Si nosotros tenemos a Miró, a Dalí, a Goya y a Picasso, es porque Goya está en la base de todos ellos, menos de Miró. Goya está en la base de Picasso, el Guernica Picasso, fusilamiento del 3 de mayo, hecho en un expresionismo. Pero en cambio Miró es especial, o sea, en lugar de tener esa tradición, trata de romper con todo lo anterior, se va a París con Dalí, se va con los surrealistas y llega a decir desde que llega que quiere matar la pintura. Exactamente. Bueno, ¿qué pasa? ¿Qué es esto que quiere Con la matar? tradición, romper con la tradición. Sí, no, pero incluso decir matar la pintura. Y le dijo Dalí, dice, pues tenga usted cuidado, no le mate usted la pintura, porque no sé lo que quiere decir, ¿no? Lo que quería decir Miró no era acabar con la pintura. Miró esencialmente se sentía poeta, y especialmente al llegar allí con los surrealistas. Conoció a Paul Éluard, a Bresson, que era pintor, no poeta, pero dentro de ese estilo y tal. Y él quería algo que soñó antes Alberti, que luego es el que está en la otra exposición. Quería expresar la poesía con los pinceles de la pintura. O sea, quería hacer poesía con esto. ¿Qué antecedentes había aquí? Bueno, pues los antecedentes de los surrealistas, Apollinaire y todos estos, habían hecho poemas visuales, habían hecho cosas, trataban de meter la plástica en la poesía. Incluso alguien que nunca se ha citado como antecedente de él, que es el Picabia. La estrellita famosa de Miró, que sale en La Caixa, aparece, no está así tan elaborada, pero la estrellita típica de Miró aparece en un cuadro de Picabia. Picabia era dadaísta. Los dadaístas también hacían pintura poema. Ahí está su primer momento. Luego la gran amistad con Paul Éluard y los poetas surrealistas. Y eso no lo perdió nunca. Quería hacer poesía y empezaba, escribía una frase poética y luego acababa con pinceladas y está la frase escrita. Luego dejó de poner la frase y hacía cosas más bien surrealistas, pero tratando de expresar ese sentido siempre de cosmos, de universo unido, y ponía el título debajo, pero no en el cuadro, ¿eh? El título sale en las reproducciones, en el cuadro no se ve el título, pero el título siempre era una frase muy poética y muy bonita. Incluso cuando le preguntaban sobre sus cuadros, contestaba con una frase simbólica poética. Jamás describió un cuadro suyo. Le pregunté, ¿y esto qué significa? Y pues hablaba de los ruidos del silencio. Bravo. Vaya contestación. Sí, sí. En realidad... De los ruidos del silencio. Sí. Pero hubo una parte onírica, ¿verdad? Y después hay una parte naif. Él deriva hacia una pintura más, sí, digamos, primitiva, hacia el origen, ¿no? Sin duda, pero a través de un proceso intelectual. No es un naif originario. No hay ingenuidad. No. Este señor trata de desandar lo andado, estudia académicamente el dibujo y la pintura, y de repente, igual que los surrealistas, dicen, ¿a qué nos ha llevado la razón? A las guerras, al tal, vamos a buscar en el subconsciente o en el inconsciente y creamos el surrealismo. Vamos a hacer que nos salgan de dentro las cosas. Por eso él entró ahí. Pero él fue más allá. Dice, si seguimos con las jorobas de la cultura, no podemos crear más que a partir de ella. Si esta cultura
no la admitimos, tendremos que buscar en el primitivo, en el niño. Y empieza a desandar lo andado hasta llegar a un sistema simbólico lo más infantil posible. Pero cuidado, infantil, un señor de 80 años con un conocimiento de lo que quiere expresar, de infantil nada, tiene todo un sistema simbólico tremendamente complejo e intelectual. Lógicamente se parece al Naif, pero es que él participó también, y eso lo digo porque estoy ahora viviendo en Santander, en el movimiento altamirano. En Santander tenemos las cuevas de Altamira, 50.000 años antes de Cristo, sí. Y de los que han hecho homenaje a eso y tal, y se les buscan ciertas referencias de las pinturas prehistóricas de las cuevas, está Miró. Ahora justamente hay una exposición en Santander de las cositas de Miró de aquella época donde reconoce esa búsqueda dentro de las cuevas. Pero evidentemente hay un Dalí en Miró y hay un Picasso y viceversa, porque también hay una parte de la obra de él que es escultórica, ¿verdad? Sí. Y cerámica. Y cuando vemos la escultura de él, bueno, pues también vemos un poco la escultura de Picasso. Ahí hay un universo que evidentemente los relaciona a ellos, ¿eh? A ver, Picasso era amigo íntimo de Miró. Dalí era enemigo íntimo de Miró, que se conocían, pero a veces coincidían en esta expresión. Pero yo diría que quizás el único que ha sido más copiado que él copiar, que ha influenciado más que él ha sido influenciado. Así como Dalí empezó haciendo cubismo, Claro. Dalí copiaba a Picasso, no, bueno, miento. Al principio los primeros cuadros de Miró, que además son muy bonitos, son cubistas. Sí. Sí. Pero fue una pequeña etapa. En el momento en la que superó. Sí. En el momento en que se libera y aparece su lenguaje, que se consolida con las constelaciones, que ya entonces pasa de ser la poesía, lo fundamental, a inspirarse en la música. Ahí toma un lenguaje que, sinceramente, estilísticamente puede recordar a Paul Klee, a no sé quién, pero no, es suyo y es realmente su aportación, y ha conseguido ser único. Sí. Los demás, el propio Picasso le compró un retratito de niña que tiene, varios cuadros, y Picasso mismo, que las miraba mucho, le abrió las puertas de París, porque este pobre hombre no vendía nada. Y le vendió Picasso el cuadro donde hay una mesa, donde hay un conejo y hay toda una naturaleza muerta, se lo vendió Picasso. Hemos estado, doctor, pasando imágenes, ¿no? Estas de son las diferentes etapas. de la primera época. Aquí hay influencia de Matisse, por ejemplo. Matisse, sí. A ver, en la primera época, pero esos son sus inicios. Sí. Enseguida alcanza su nivel. Allí las veo. Incluso Cézanne, podemos reconocer los maestros, claro. Mirando Picasso, evidentemente, sí. Pero estamos viendo la etapa joven, muy joven. Muy joven. Muy joven. Eso es lo primero. Sí. Las semanas de la cultura de España en República Dominicana, además de esta interesante exposición que nos permite reflexionar sobre la obra de un pintor tan trascendental, ¿no?, para la historia de la pintura española y del mundo, ¿no? ¿Hay otras actividades colaterales a la exposición? No, yo vengo por lo de la exposición, nada más, porque vengo por la cuestión cultural de Funibre, que es lo que me han pedido, ¿no? Pero lo de Miró tocó que viniera esta, podía haber sido otra que pidieran de las que están acabando por América. Porque este itinerante también, ¿no? Sí, estaba en Colombia. Ya está pedido seguramente a otro sitio de aquí, de República Dominicana. ¿Y la de Goya viene para acá? La de Goya, le cuento, estuvo 6 años aquí. Aquí. 6 años por América. Por América. Digamos, aquí no ha venido. Y cuando la devuelven a España, además esta es propiedad mitad de la fundación y mía, porque era mía y la cedí a la fundación, pero he reservado la mitad de ella, esa la conservo todavía. Esta exposición tuvo tantísimo éxito, que estuvo muchos, además de 6, por aquí. Y tuvo, pues la que tuvo 54.000 visitantes en Quito, tal fue esa. No fue esta de Miró, fue la de Goya Dalí. Hubo una en Argentina, creo que en el 95. En Argentina no era la nuestra. En Argentina lo que pasa es que citaban un libro mío y todo el mundo piensa que la hice yo. Y me citaron... Creo que en el Centro Cultural Borges, si mal no recuerdo. Sí, pero esa no fue nuestra y no estaba completa.
Nosotros tenemos una serie íntegra, completa, ya digo, que se va para España, que vamos a desembalarla para ponerla en la Universidad Atlántico, que tenemos una preciosa sala de arte para ella. Y nos llaman de El Salvador, que era cuando iba a entrar el nuevo presidente, el último, y venía a inaugurarla el príncipe de España, que enseguida fue rey. Sí. Felipe venía allá. Y nos encontramos con dos desgracias: se muere la madre del presidente y el rey de España dimite. Entonces, el príncipe de España no viene a inaugurar porque no quiere que le hagan preguntas de otro tipo. Tuve que dar yo una conferencia de 1h30 con él. Vale, pero vuelve a España y nos la vuelven a pedir incluso los que la han expuesto ya. Entonces yo estoy seguro que va a volver por aquí. Aunque ya ha ido a España. Ojalá, ojalá. No, en el caso Ojalá, agréguenos en la lista. En el caso de Miró, don Federico, Sí. uno ve una variación casi constante de la paleta. Parecería que él se sentía cómodo, porque hay una constancia de sus figuras, ¿verdad? Sí. Y de su manejo y del uso del espacio completo, ¿verdad? De la tela. Pero vemos que él igual pintaba sin color, digamos, sobre blanco, que igual daba color, igual abigarraba algunos cuadros de colores, y otros no. No hay una periodización dentro de la propia muestra que indique ese vagar de él por las distintas paletas. No, en esta muestra está la de Francisco de Asís, que es muy delicada, muy poética, y que muchas de las figuras que pone como representación de agua o tal, podrían ser utilizadas incluso por centros comerciales, por tal, como símbolos, como es muy depurada y muy fina. En cambio la otra, la de maravillas acrósticas en el jardín de Miró, es una locura de rasgos de todos los colores y aguadas para representar la fiesta, la alegría de los elementos del jardín, y basándose también en la música. Es seguro que escuchaba, mientras estaba haciendo estas cosas, estaba escuchando algún tipo de música. Podía ser jazz, otro tipo, porque era un hombre que le gustaba. Mucho. Vimos ahí con Duke Ellington una colaboración, ¿no?, artística. Sí. Antes de la entrevista. El colorido, el color Sí. Pero en estas, una explosión. El color de estas son rasgos que hay una diferencia. Hay las que son dobles, que son las más musicales, y las que son sencillas, que son como animalitos, que son figuras irreconocibles, como uno no sepa el código de él, porque un pájaro puede ser un 8, que el 8 significa infinito, lo transforma para tener una representación simbólica. Pero hay muchísimo color en estas. Precisamente por eso la serie de Maravillas Acrósticas es la que más gusta a los turistas. Es una serie más sencilla que la otra, de 1500 ejemplares, la otra es de 200. Y está, pues los alemanes, por ejemplo, son muy aficionados a ella. Se puede. Sí, ahora ¿a qué se debe? Sí, ¿a qué se debe? ¿Que los alemanes aprecien tanto esa? Sí, es curioso. Bueno, estas son cosas extrañas. Los alemanes, los japoneses más claro, es más sencillo entenderlo. Los japoneses, la escritura es un arte. Cuando hacen esas letras, Miró, es que esos son los negros de Miró, son las letras. Ideogramas. Exactamente, y la estética de cómo es la caligrafía. Sí, es un arte. Exactamente, entonces se entiende muy bien que Oriente le considere, ¿no? Pero los alemanes, quizá porque siempre han querido estar en la vanguardia. Tapies, por ejemplo, pintor español expresionista, no expresionismo, no sé ni cómo decirle, revolucionario. Es muy cotizado en Alemania, y sin embargo, pues en otros países no se le conoce, y es el más importante en ese estilo, ¿no? El estilo más contemporáneo. ¿Van las obras de Miró todavía al mercado comercial? Sí, Miró es un milagro Miró. Una raya y un puntito puede pagarse hasta 47 millones de dólares. Esto ocurre de la época esta surrealista. Yo me quedé en la serigrafía que le comentaba. Sí. No, las serigrafías son mucho más económicas, o la litografía. Sí, que le decía incluso. que yo tengo una serigrafía de Miró, le comentaba en el camerino, ¿no? Miró ha llegado a ser tan popular entre los que, curiosamente, repito, porque no es fácil, que hasta su firma en colores se ha vendido. ¿Cuántos cuadros se registraron de Miró?
de Miró? Hombre, hay catálogos de él razonados, pero por desgracia no se ha hecho lo que hizo Cervos con Picasso. Que el Cervos de Picasso se puede decir que es casi, porque nunca se puede llegar a todo lo que hizo, casi exhaustivo, ¿no? En el caso de Miró, que ha sido muy bien llevado desde el punto de vista comercial, se llegó a decir que él cobraba solo el 10%, que lo demás es la empresa que saca los libros, etcétera, que esto lo he oído, no puedo afirmarlo científicamente, claro, pero es muy posible, ¿no? Pero tiene unos libros muy bien hechos, por ejemplo, de toda su obra gráfica, que costaban un dineral, podían costar $500 o más, el libro, en su época, que además tenía, no de regalo, venía ahí una pequeña litografía o serigrafía que venía del tamaño del libro. Entonces se pueden seguir todos los tomos, son bastantes tomos. ¿Y cómo se convierte usted en coleccionista de Miró? Uy, porque yo era pintor, siempre he pintado. Y ¿Era o es? Soy, pero he dicho era porque desde que estoy en un Atlántico no tengo tiempo para nada. Sí, porque no hay ex pintor. Hay una obra que queda. Una obra y uno es o no es pintor aunque no pinte. O sea, es una cuestión... Usted sabe que hay una faceta de la obra de Miró que es muy dialogante con otras culturas. Usted hablaba de, por ejemplo, de cómo se aprecia Miró en las culturas orientales, digamos. Sí, sí. O en los hermanos. O en los hermanos, por ejemplo. Esa capacidad de diálogo a través de la literatura, de su interpretación, de su paleta de colores, de la utilización de los elementos, es parte de ese diálogo, ¿no? Sí. Pudiéramos construir, qué sé yo, una línea dialogante que define, que conecta. Es que Miró, a pesar de ser catalán, de ser español y afirmarlo, a pesar de haber sido utilizado en otro sentido, lo que busca es lo universal. Lo cósmico. Lo universal, cósmico, sí. Y lo esencial, la herencia primitiva de la Tierra, de estar en armonía con la naturaleza, con el universo. ¿Quién no tiene esa raíz? Él yo creo que no necesita ni buscarla en las obras. Picasso sí, Picasso iba a buscar las esculturas antiguas, tenía en su casa cosas de África, tenía para el cubismo deformado salen de ahí. Pero sin embargo a Miró le sale de la cueva de Altamira, a Miró le sale de que podemos ir a Tasilis, a Sahara, y será equivalente, porque eso es un impulso humano que sin necesidad de contacto, si nosotros dejamos aflorar desde nuestro nacimiento, el niño hace garabatos. Y en las culturas que tienen escritura, el garabato y el dibujo es para llegar a la escritura. En otras se queda ahí y te dibuja aquello que es mágico, mítico, que le da a él un sentido, ¿no? Entonces Miró tuvo esa gran capacidad de, volviendo atrás, llegar a algo que quizá no se entienda sin explicación, pero tiene una conexión con la expresión primitiva. ¿Alguna relación con Gaudí, digamos? Hombre, es muy admirado Gaudí y le dedicó toda una serie, pero relación tendría que inventármelo. En realidad, Gaudí sí que en el Parque Güell de Barcelona tiene una utilización de los elementos naturales para unir el arte con la vida. Hay un paseo en el Parque Güell que están los árboles torcidos y él hace unos árboles construidos de cerámica haciendo el paseo con esa unión. ¿Qué era lo que podía unirle? En cierta manera, lo que unió a Gaudí con los surrealistas, el modernismo de Gaudí era libre, espontáneo, se basaba en el humo del cigarrillo, que entonces no estaba mal visto fumar, y construía formas no estaba de moda. Exacto, bueno, de moda casi obligado, era socialmente, ¿no? Pero que tiene esa libertad y esa exploración que no busca directamente la significación ni la utilidad, que es una de las esencias del arte, lo que diferencia la artesanía.
La artesanía es utilizable, el arte no. El arte es simplemente una remembranza de lo artesano o algo trascendente. Pues quizá haya esa relación. Y sé que hizo con uno que se acaba de morir ahora, un grabador que le tuvo él, le puso el estudio de grabado para trabajar, porque le encantaba el grabado. Hizo una serie que se titula Gaudí. Gaudí. ¿Hay cerámicas y esculturas en esta exposición? No, itinerante. No. Aquí traemos dos series, esta es la de San Francisco de Asís, que es muy bonita, sí, con mucho preciosa, contenido, con mucho sentido, con mucho significado. Y es la parte onírica de él, ¿no? De donde él, bueno, él está reflexionando, ¿no? Siempre es casi ilustrador, pero simbólico. Pero se ajusta, dice, hermana agua, y es una serie de agua, tal, hermano fuego, y en los colores, en esto aquí sí están justificados. En esta sí que realmente el agua es azul, el fuego es rojo. Sí, entonces, sí, en este sí está con justificado. Esos colores primarios, sí, ¿no? Sí, totalmente, totalmente. Le gustaba hacer mezclas, y distingue en un trocito, hay ese color primario con opaco, y en el otro brillante, hace unas cosas muy detallistas, increíblemente. Él juega, él provoca. La otra, y la otra es, está muy bien, porque una es ilustración filosófica, de un poema, y la otra es música pura, la de maravillas acrósticas, que se llama acrósticas porque Rafael Alberti escribe el texto y hace acrósticos, que pone, por ejemplo, miró en la parte inicial, entonces inicia la frase, eso es lo que se llama acróstico, y por eso le ha puesto el título de Maravillas acrósticas en el jardín de Miró. Pero es dos estilos que resisten muy bien la unión, porque los dos, en cierta manera, ilustran al poeta, diferentes, Francisco de Asís o Alberti, ¿no? Y están sus dos grandes motivos, la poesía y la música. ¿Cuánto tiempo durará? ¿Y cuándo se inaugura, no? ¿Cuándo se inaugura la exposición? Pues creo que mañana. Mañana se inaugura. ¿Y cuántos días estará expuesta? Por lo menos un mes. Por lo menos un mes. Sí. Bueno, es que no tengo aquí los datos. Sí, pero acabo de llegar de España y vengo nada más. Sabemos por el Departamento de Comunicaciones que mañana se inaugura, que es una actividad abierta a todo público, que disfrutemos a Joan Miró, que está dialogando. Sí, creo que está además en dos salas, ¿eh? En el Centro Cultural de España. Sí, en dos. Una sala. Una está la de Francisco de Asís y en la otra está la de Maravillas Acrósticas, pero que está muy cerca, creo, una de otra. La disfrutamos las dos, muy bien. en el Centro Cultural de España. Ha sido un gran honor recibirlo, doctor Federico Fernández, que nos haya hablado de este artista maravilloso, ¿no? Lo recibimos con mucha alegría aquí, a usted y al artista también. Muchísimas Encantada, gracias. Un gran honor. Gracias. Don Guillermo. Bueno, complacido con la compañía del doctor Federico Fernández. Y bueno, mañana habrá otra cita cultural. Así es, nosotros debemos, no obstante, invitar a que nos acompañen a disfrutar pues la sinfonía número 9 de ¿quién? De Mahler también. Correcto. Para despedir, hasta mañana. Feliz día, gracias doctor. Gracias, un gran honor. Encantado.
Thank you.